El origen de la Comunidad de Ciudad y Tierra de Segovia o Universidad de la Tierra nos remonta a la Edad Media. La caballería villana, un grupo formado por caballeros escuderos, dueñas y doncellas de la oligarquía de la capital del acueducto, iniciaba en el siglo XI un proceso de expansión de pobladores segovianos a ambos lados de la Sierra de Guadarrama, siguiendo el curso de los ríos Guadarrama, Perales, Cofio y Ausencia. Entre los siglos XIII y XV, momento de auge de la comunidad, se organiza el territorio en sesmos, divisiones con un fin fundamental, esencialmente la recaudación fiscal y la gestión de las propiedades comunes que compartían. No hay tanto una acotación cuanto la búsqueda de un uso complementario de la tierra. Entonces habría un reparto, querrían tener en zonas de producción de cereal, en zonas más ganaderas, en zonas más madereras, porque estamos hablando de grupos que explotaban conjuntamente esos territorios, a pesar de estar afincados en aldeas y repartidos por el territorio. Este modelo de asentamiento realmente queda redefinido, podríamos decir, con la aparición de los sesmos. Hay que conectar la presencia de sesmos y su organización con la necesidad de recaudar pechos, que es como se llamaban a los impuestos, en la tierra y en la ciudad de Segovia. Sobre todo tuvieron funciones administrativas y fiscales, es decir, era la mejor manera para administrar el territorio tan extenso, para administrar el territorio desde la ciudad, desde el concejo ciudadano, desde la oligarquía, y para cobrar los impuestos. Los sesmos de la Comunidad de Ciudad y Tierra lo que hacen es abarcar pequeños territorios dentro de la Comunidad de Ciudad y Tierra y que abarcan esos 132 pueblos que conforman la comunidad. La función de los sesmos era precisamente organizativa, es decir, poder dentro de cada uno de los sesmos organizar la distribución administrativa de las cargas y de las propias riquezas para poderlo distribuir e incluso poder recaudar los impuestos o los tributos. El sesmo es una agrupación de pueblos que están integrados dentro de la Comunidad de Ciudad y Tierra de Segovia. Es una institución que nació allá por el siglo XI, en la que se administraban los bienes comunales que existían en estos pueblos, y después los beneficios se repartían entre los distintos ayuntamientos o instituciones que formaban el sesmo. Es una fórmula utilizada por la Comunidad de Villa y Tierra de Segovia para distribuir el espacio geográfico que abarcó todo lo que se llamó la Comunidad de Villa y Tierra de Segovia. En el fondo son divisiones administrativas de los 150 pueblos que en su momento constituyó el espacio que supuso la comunidad o la Universidad de la Tierra de Segovia. Desde su origen, la comunidad consta de dos partes esenciales, la tierra y la ciudad. En esta estructura organizativa de la ciudad del acueducto y todas las tierras administradas por esta, a través de los sesmos, se da lugar a 10 demarcaciones. Casarrubios, El Espinar, San Martín, Santa Eulalia, San Millán, La Trinidad, Posaderas, Lozoya, San Lorenzo y Cabezas, y la capital como sesmo central. La espina dorsal de esta planificación se sitúa en la Sierra de Guadarrama, que separó los territorios y sesmos de Aquende y Allende de la Sierra. La comunidad se extendía en lo que se llamaba Aquende y Allende Sierra, es decir, pueblos de los que hoy constituyen la provincia de Segovia y pueblos de los que constituyen la provincia de Madrid. Incluso en algún momento, en ese momento anterior al desmembramiento de los sesmos, pues algunos pueblos de la provincia de Toledo. Hay que incluir también una zona pues colindante con Villacastín, de la provincia de Ávila, y colindante con El Espinar, que es pueblos como Peguerinos, o bueno, no sé, unos cuantos pueblos de Ávila que pertenecen también a esta comunidad de Segovia. Cada uno de los sesmos poseía unas costumbres y tradiciones diferenciadas que han pervivido a lo largo de los 10 siglos de historia de la comunidad. Las dulzainas sonaban igual a un lado y al otro de la sierra, y bueno, yo creo que había un elemento común que eran las personas y sobre todo la economía de la zona, la economía de la sierra a este lado, es decir, de los pueblos como El Espinar o San Rafael, La Granja, pues eran muy similares a las que había al otro lado de la sierra, pues en el Valle de Lozoya, por ejemplo, ¿no?
Actualmente los sesmeros mantienen reuniones para gestionar los bienes que aún comparten, que se basan en pinares, pastos, inmuebles y recursos madereros esencialmente. La Comunidad de Ciudad y Tierra de Segovia está constituida por 132 pueblos y estos pueblos a su vez están agrupados en sesmos. Actualmente en la comunidad hay 10 sesmos. No es que todos los sesmos tengan el mismo número de pueblos, porque los hay desde el que menos tiene, que es el sesmo del Espinar, que solo tiene 2 pueblos, el Espinar y Peguerinos, no por eso menos importante, al que más tiene, que es el sesmo de Cabezas, cuya cabeza está en Mozoncillo, que tiene 20 pueblos. Es momento de mirar hacia atrás para conocer en profundidad cada uno de los 10 sesmos de la Comunidad de Ciudad y Tierra de Segovia. Del grueso de territorios colonizados por Segovia allende sierra, al sur de Guadarrama, se consolidaron 2 sesmos, el de Casarrubios y el de Lozoya, que actualmente pertenecen a la Comunidad de Madrid. En este programa nos adentraremos en el sesmo de Casarrubios del Monte. Este sesmo se extiende desde el borde de la Sierra de Guadarrama hacia el sur, entre los ríos Guadarrama y Alberche, linda con el sesmo del Espinar en su extremo norte, al este con el término del Real de Manzanares y con la tierra del concejo de Madrid, al sur con la Mitra toledana y al oeste con el concejo de Ávila. Surge de la necesidad en el siglo XIII de la caballería villana segoviana de organizar y controlar los pequeños núcleos de población que se habían asentado de forma espontánea casi un siglo antes en las praderas y tierras de cultivo situadas al sur de la Sierra de Guadarrama. Se trata del sesmo más extenso, ya que abarcaba casi 754 kilómetros cuadrados de extensión. Primero llegan las familias aisladamente, agrupándose en pequeños terrenos, en pequeños espacios que cultivan. Tienen su ganadería, su pequeño espacio de convivencia, y a medida que avanza el tiempo, ya en el siglo XII y en el siglo XIII comienzan a surgir las grandes propiedades encabezadas por las grandes familias nobiliarias, vamos, lo que se llama la caballería villana segoviana. Aquí en el Escorial hay dos grandes propiedades individuales que se van a consolidar enseguida. Una de las propiedades es la finca de la Herrería y otro gran enclave es la Fresneda. Son 2 entornos que van a apropiarse de 2 grandes nobles segovianos. El mayor espacio, el espacio más amplio, es el que se llama la Fresneda, que queda en manos siempre de la familia de los Osorio de Cáceres, que es una familia segoviana que se apropiará de grandes espacios en el Escorial y que ponen en marcha, aquí en el Escorial conservamos una de las propiedades, uno de los torreones, un torreón grande, que es origen muy similar en muchos aspectos a los viejos torreones de las grandes familias nobiliarias segovianas que hay en la ciudad de Segovia. Un siglo después, en el siglo XV, las luchas nobiliarias causaban la ruptura de los vínculos entre Casarrubios del Monte y la ciudad de Segovia, aunque el nombre del sesmo ha perdurado hasta la actualidad. Dentro de la comunidad de Villa y Tierra de Segovia, el último sesmo que se consolida es el sesmo de Casarrubios. Se denomina así porque la parte más extrema del sesmo era el pueblo de Casarrubios del Monte. Entonces los segovianos denominan a todo el sesmo en relación con el último pueblo que se constituye. Lo que ocurrió es que en el siglo XIX Casarrubios se salió de la comunidad. Otra de las fechas relevantes en esta historia nos lleva al año 1833, momento en el que el sesmo de Casarrubios pasa a formar parte de Madrid. A partir del año 1830 y tantos, 33 me parece que fue, el sesmo de Casarrubios y el sesmo de Lozoya pasaron a la provincia de Madrid, hoy la comunidad autónoma. La salida del municipio de Casarrubios de esta demarcación tiene como consecuencia el cambio de la cabeza de sesmo, que pasaría a ocupar Robledo de Chabela, con la ermita de la Virgen de Nuestra Señora de Navahonda como sede de sus reuniones. Sin embargo, en 1897 el representante del Escorial solicita el cambio de cabecera. Se le concede y se configura el mapa que ha perdurado hasta la actualidad y que sitúa como centro de reuniones de los sesmeros de Casarrubios el Escorial.
El sesmo queda integrado así por Aldea de Fresno, Chapinería, Colmenar de Arroyo, El Escorial, Fresnedillas, Navalagamella, Navalcarnero, Robledo de Chabela, Sevilla la Nueva, Santa María de la Alameda, Valdemorillo, Villamantilla, Villanueva de la Cañada y Zarzalejo. El Escorial asumió la cabecera del sesmo y por eso hoy el Escorial es la cabecera del sesmo de Casarrubios. Puede haber alguna vez dificultades de interpretar por qué sesmo de Casarrubios siendo la cabeza del sesmo el Escorial. La razón es esta, que cuando se reconstruye en el siglo XIX la comunidad, Casarrubios no se quiso integrar en lo que fue el viejo sesmo de Casarrubios. En 1800, pues en el sesmo de Casarrubios habría unos 2.800, 2.900 vecinos. En el 1900 bajó un poquito. Actualmente tenemos una población de más de 100.000 habitantes. Es el sesmo de Casarrubios el más grande en extensión de todos los sesmos de la comunidad y el más grande, el que más población tiene. Estamos en el sesmo de Casarrubios, la cabeza del sesmo es la Leal Villa del Escorial y el sesmo de Casarrubios está formado por 14 pueblos. A este lado de la Sierra de Guadarrama, desde Segovia diríamos al otro lado de la Sierra de Guadarrama, y llega nuestro sesmo hasta, cogiendo una serie de pueblos, como he dicho, 14, hasta Navalcarnero. El nacimiento de la mayoría de los 14 municipios que a día de hoy integran el sesmo de Casarrubios tiene mucho que ver con la ganadería y los pastores trashumantes que, procedentes de Segovia y su alfoz, poblaron el espacio hoy delimitado por sus términos municipales. Estos asentamientos tuvieron también mucho que ver con la agricultura de secano. El sesmo de Casarrubio se constituye a partir del siglo XI, siglo XII, aunque formalmente como institución cuaja en el siglo XIII. La fórmula que van a utilizar Segovia y la comunidad, lo que se llama los caballeros segovianos o la caballería segoviana, es utilizar los espacios de lo que se llama desde allí Allende Sierra como espacios dedicados a la ganadería, de aprovechamiento ganadero. Entonces, lo que hacen los ganaderos segovianos es utilizar los grandes ejes de los ríos, el río Peral, el río Guadarrama, el río Lozoya, para ir penetrando en el término de Madrid. Y estos espacios en principio se dedican fundamentalmente a la ganadería. El frío, evidentemente, es un denominador común en nuestras tierras. Entonces, los pastores se hacían con piel de cordero no nato, se hacían unos chalecos totalmente ajustados al cuerpo. Es decir, que estos iban debajo de la camiseta, que podía ser de felpa o de punto, y debajo de la camisa. Este chaleco completamente adherido al cuerpo es lo mejor para impedir el frío. Entonces las pearas eran de 200 o 300 ovejas y se juntaban varios ganaderos que había en el pueblo y se venían pues 3 o 4 pastores arreando todo el atajo. De los Sermos, de Carbonero, de Tabanera la Lengua, de Martín Miguel, de Garcillán, y se juntaban ahí en Santillana, lo mismo se juntaban 10 o 12.000 ovejas. Venían inclusive de las dehesas del Valle Alcudia, cuando allí se agostaban los pastos, en el mes de junio por ahí, y ahí estaban unos días hasta que se bajaba la rastrojera a los pueblos. Es el caso de Aldea del Fresno, cuyas tierras, al igual que las de muchas otras de la Comunidad de Madrid, recibieron a sus vecinos procedentes de la ganadería. Este pueblo, de origen ibero-romano, fue destruido en la Edad Media y posteriormente pasaba a formar parte del reino cristiano y del sesmo de Casarrubios. En 1627 pasó a ser posesión de doña Catalina de Mendoza y en 1833 se incluía en la provincia de Madrid. El Alberche recorre de norte a sur este municipio, lo que confirma también la manera de ocupar territorios, guiándose por el agua. El sesmo de Casarrubios surge fundamentalmente como una expansión de población de Segovia. Segovia y la ciudad y la tierra comienzan a tener
un gran número de, no excesiva población, pero sí hay un proceso de repoblación, primero espontánea, familias segovianas que vienen al entorno y se agrupan aquí, y luego ya en el siglo XIII una repoblación ordenada por Segovia y que va constituyendo los enclaves de poblamiento principales del conjunto. Entonces el Escorial surge fundamentalmente como es un espacio de frontera entre lo que es el Real de Manzanares y la comunidad de Villa y Tierra de Segovia. Entonces, el Escorial va a contar enseguida con el apoyo de Segovia porque a la ciudad le interesa tener el espacio, consolidar los límites entre lo que se llama Manzanares el Real y la comunidad de Villa y Tierra de Segovia. Todo el sesmo de Casarrubio se va a consolidar ya cuando la Reconquista ha avanzado muy hacia el sur. Toledo se conquista en el año 1085 y a partir de entonces es cuando la caballería segoviana va penetrando y va buscando grandes espacios. La verdad es que es absolutamente maravilloso el proceso colonizador de Segovia, cómo va penetrando en toda, cómo esos ríos van utilizándolos como ejes hasta llegar, ya digo, al término a Navalcarnero, por un lado, llegarán penetrando hasta cerca de Aranjuez, el pueblo, ¿cómo se llama el pueblo cerca de Aranjuez? Prácticamente llegan al límite con Aranjuez y siempre empleando los valles de los ríos y a partir de esos valles penetran en el espacio, pero no es una... el sesmo de Casarrubio se consolida ya cuando ha terminado todo el proceso de lucha contra los árabes. Villamantilla también era fundada por pastores segovianos en los siglos XII y XIII por la abundancia de pastos en estas tierras. Esta localidad se separaba de Segovia en el año 1615. La misma historia se repite en Fresnedillas de la Oliva y Chapinería, ya que sus tierras sirvieron como zona de pastos para los ganados de la jurisdicción segoviana. El origen de Villanueva de la Cañada, bajo el nombre de la Despernada o Espernada, se remonta al siglo XV, pero fue rebautizada en el siglo XVI en el afán de delimitar caminos de tránsito para las cañadas con el fin trashumante. A medida que va avanzando el proceso de consolidación, de apropiación de los espacios, se van constituyendo las cañadas, se van constituyendo las grandes dehesas comunales y se van constituyendo los pequeños municipios del conjunto. Uno de esos es el Escorial. A medida que se va repoblando, se va incrementando la superficie de cultivo, se van disminuyendo los espacios comunales y así se consolida todo el sesmo de Casarrubio, sobre todo, como digo, gracias a la caballería villana, segoviana, a lo que se llaman caballeros, escuderos, dueñas y doncellas segovianas. La fecha de fundación de Navalagamella se sitúa en los siglos XI y XII, posiblemente en el proceso de repoblación del rey Alfonso VI en la Sierra de Guadarrama. Por su parte, Zarzalejo, con un pasado musulmán, fue conquistado y repoblado por los caballeros cristianos provenientes de Segovia e incorporado al sesmo de Casarrubios. El rey Alfonso VIII promovía la repoblación de lo que hoy es Robledo de Chavela en el siglo XIII, una vez asegurada la frontera frente a los musulmanes en el Tajo. De nuevo, la ocupación era producto de la política ganadera expansionista llevada a cabo por el concejo de la ciudad de Segovia. Documentos de 1302 señalan a los quiñoneros segovianos como repobladores del lugar. Robledo formaba así parte de la comunidad de Ciudad y Tierra o Universidad de la Tierra. Aquí era una zona de pastos, había mucho agua, cosa que no pasaba al otro lado de la sierra. Y entonces, fundamentalmente, venía mucho ganado a pasar estadías aquí en la zona por el hecho de que los pastos eran muy abundantes y muy importantes. Colmenar del Arroyo tiene también su origen en el poblamiento visigodo y en la reconquista y repoblación de la Extremadura castellano-leonesa. De nuevo, los vecinos de la comunidad de Ciudad y Tierra de Segovia poblaban estos territorios basando su poderío en la ganadería y también en la industria textil. Se extendió además hacia el sur, ocupando la zona comprendida entre los ríos Alberche y Guadarrama.
Las fábricas de tejas, ladrillos y cacharrería eran una de las actividades fundamentales en el municipio de Valdemorillo en la Edad Media, dada la existencia de abundantes yacimientos arcillosos en la cuenca del río Aulencia. La monarquía tiene grandes vinculaciones con el municipio, ya que Juan II y Enrique IV utilizaban los montes con fines cinegéticos. Entre su historia se refleja el descontento de los vecinos con la construcción del monasterio del Escorial en el siglo XVI, al ver que sus tierras eran absorbidas por el Real Sitio y sus aguas desviadas a los jardines y fincas reales. A la hora de levantar el monasterio de San Lorenzo del Escorial, hubo más municipios que trabajaron y tuvieron vinculación con su construcción, como Santa María de la Alameda, que tuvo su campamento cantero para levantar este monumento. La historia de Navalcarnero y por ende de todo el sesmo de Casarrubios va estrechamente ligada a la monarquía, desde que en 1480 los reyes católicos enajenaran todo el sesmo de Valdemoro y parte de Casarrubios para hacer merced de todo ello a los marqueses de Moya. Fue la monarquía la que decidió sobre su salida del control segoviano, porque fueron otorgados al personaje que le dio la victoria a Isabel la Católica. El tesoro real se guardaba durante la Guerra Civil en el Alcázar de Segovia y el tenente del Alcázar era el marqués de Moya. Era, por lo tanto, él el que en un momento determinado puso en manos de la reina toda la fuerza del tesoro que podría haber puesto en manos de doña Juana, que era la otra opción, y el rey de Portugal, Alfonso V, que era su marido. Por lo tanto, la victoria se la había dado el marqués de Moya y, por lo tanto, también entendemos que en deuda de gratitud lo que le dio la reina fueron 1.200 vasallos a recontar de los sesmos de Valdemoro y de Casarrubios. Y, por lo tanto, aquí de nuevo el énfasis lo pongo en la decisión regia de enajenar la tierra de Segovia en favor de un noble al cual la monarquía le debía tanto. Pero Segovia no aceptó, nunca entendió eso que había considerado un robo, un ultraje, aunque ciertamente a quien más había perjudicado era a los miembros de la oligarquía, porque esos territorios habían quedado como zonas de pasto. Se inicia una primera ocupación con la entrega a los caballeros quiñoneros en 1302. Esto dio lugar a la aparición de numerosas aldeas que se les entregan a los quiñoneros en los 3 sesmos del sur de la sierra, porque no estamos mencionando a Valcelozoya, que también estaba en el mismo parámetro, pero que no se vio afectado por el recuento de los 1.200 vasallos. Está claro que a don Andrés de Cabrera, el marqués de Moya, le interesaba fundamentalmente Valdemoro, que es ahí donde se recontaron, Casarrubios, y no todo Casarrubios, sino una parte de él. Pero como los sesmos iban asociados a los habitantes, Segovia vio que el recuento le otorgaba mucha más tierra al marqués de Cabrera de la que le hubiera correspondido. Por eso, en el año 1497, lleva adelante la fundación de una puebla, la Puebla de Navalcarnero, para hacerse con una gran extensión de territorio asociado, territorio baldío, que quedaría en esa puebla y que no pudiera quedárselo el marqués de Cabrera. En esta tarea de creación de Navalcarnero, los 6 vecinos con los que contaba Perales, labradores de estos terrenos, iban a ser la semilla con la que la ciudad pusiera las bases del nuevo pueblo. Calladamente, el 19 de septiembre de 1499, la ciudad lograba una provisión real para que en Navalcarnero se constituyese el primer ayuntamiento. En Navalcarnero lo funda Segovia como ya las posesiones de Segovia más al sur de lo que sería el sesmo de Casarrubios del Monte, y era por dominio y por tener esa rivalidad que se tenía entre los señores
vecinos, y que era Gonzalo Chacón y eran también los marqueses de Moya, con lo que sería la ciudad de Segovia en cuanto a las posesiones de los ejidos, de lo que eran los montes, de lo que eran las posesiones territoriales de la Alta Edad Media y después ya lo que sería todo el Renacimiento y la Edad Moderna en el que se funda Navalcarnero. Y se funda precisamente en el 1499 para poder asentar las fronteras y hacer ya de límite con esas ambiciones que tenían los señores feudales, territoriales de aquel entonces. A partir de ahí se funda Navalcarnero con esa vocación segoviana, en donde hay exenciones fiscales, hay privilegios, en el que se intenta captar cada vez más vecinos, por eso crece de una forma muy importante Navalcarnero, buscando ese asentamiento segoviano y ese límite para que no sean esos suelos y esos territorios pues, ocupados por personas ajenos a lo que era Segovia y la ciudad de Segovia. Hacia 1617, pues todos estos litigios que duraron años y décadas de lo que sería la ciudad de Segovia con lo que serían los diferentes vecinos y señoríos del entorno, se consigue ya a favor de Segovia asentar lo que sería la población de Navalcarnero, y con ello se asentaba el presente y se garantizaba el futuro de Navalcarnero, porque hasta ese momento habíamos tenido saqueos, situaciones tensas, bueno, conflictos continuos, y se había quemado Navalcarnero en sus principios en varias ocasiones. Ese es un momento importante, tanto es así que se dio el 22 de abril del 1617 y los copatrones de Navalcarnero, San Cayo y San Sotero, son copatrones porque es ese día cuando se firma precisamente esa sentencia a favor de Segovia y por lo tanto a favor de Navalcarnero. Otro de los municipios que se opuso a pertenecer a otro territorio fue Sevilla la Nueva. Esta localidad se refundaba el 14 de abril de 1554 a través de una sentencia de la Audiencia Real en la que se solicitaba la elección del concejo y el señalamiento del solar para su iglesia. Las leyes desamortizadoras del primer tercio del siglo XIX dieron al traste con muchas de las grandes extensiones comunales que pertenecían a la tierra y que fueron adquiridas por particulares. Cerca de 5.000 hectáreas dedicadas a descanso de ganado una vez que atraviesa la sierra. Entonces, a pesar de que Segovia será muy dura reprimiendo constantemente a la gente de los pueblos que va intentando apropiarse de esos territorios, llegará un momento en que Segovia se debilitará, sobre todo en el siglo XIX, y entonces lo que harán los pueblos será intentar apropiarse de esos bienes comunales y sobre todo llegará la desamortización y se venderán esas grandes empresas. Mientras esto ocurría en el ámbito de las tierras comunales, el marco geográfico también sufre una enorme transformación, ya que muchas de las villas integradas en la tierra de Segovia se inscriben bien en Toledo, bien en Madrid o bien en Guadalajara, en el primer tercio del siglo XIX. Hubo fracturas porque ya te dije, muchos pequeños pueblos que había de la vieja tierra comunal de Segovia se despueblan y desaparecen. Otros, en cuanto se debilita la institución, lo que hacen es que no guardan ninguna relación, no mantienen ninguna relación entre la vieja institución y el propio municipio. Por ejemplo, como te decía antes, Casarrubio. Casarrubio se va a integrar en la provincia de Madrid y no va a querer saber nada de... Pero sin embargo, habrá en muchos pueblos, sobre todo los más limítrofes a la vieja cabecera, Cirrolo de Chabela, El Escorial, que sí que van a intentar sostener ese vínculo de relación. Y es extraordinario el esfuerzo que va a hacer. Sobre todo los pueblos de aquí, de lo que se llama de Segovia, Allende Sierra, para mantener lazos de amistad y de relación con Segovia, porque nunca, no fue muy sencillo, porque Segovia siempre exigió y exigió y exigió, y intentaba por todos los medios disponer y controlar el espacio, y los pequeños pueblos de la provincia de Madrid querían mantener el vínculo de relación, pero siempre que se les respetase ese vínculo, esa relación antigua, y en ese sentido Robledo hizo un esfuerzo inmenso, y quien hizo un inmenso esfuerzo por conservar el vínculo fue los alcaldes y concejales del Escorial. Todos estos municipios conservan aún restos del pasado segoviano. Prueba de ello es que monumentos como el acueducto se repiten en los escudos de numerosos pueblos. Testigos de este pasado segoviano son también los restos de tradiciones y folclore. Nosotros hicimos la reconstrucción de una fuente que no sé por qué motivos se había llenado de tierra y le habían puesto plantas,
y la vaciamos y la volvimos a convertir en fuente. Es una fuente que además tiene una cruz que limitaba el sesmo en la zona que actualmente es el pantano, y que al inundarse por la construcción del pantano, recobramos la cruz y la tenemos como cabeza de la fuente. Y hicimos esto y creamos una placa en la que constan todos los sesmos, y a esa zona la llamamos la glorieta de los sesmos. La cruz que tenemos aquí al fondo es la cruz que limitaba el sesmo de Casarrubios con la zona de Galapagar. Estaba en lo que hoy es el pantano. Esta fue la donación que nos hizo la Comunidad de Ciudad y Tierra de Segovia cuando celebramos aquí la Fiesta de la Tierra, en el año 2011. Y bueno, pues aparte de la reconstrucción de la fuente, que durante un tiempo estuvo tapada de tierra, pusimos esta piedra con todos los nombres de los 10 sesmos que componen la comunidad, y trajimos aquí también, que antes lo teníamos en la Plaza de Segovia, este trozo de un proyecto de viaducto que los restos están en una zona de peguerinos, y que en un momento pues, la comunidad decidió regalar a cada uno de los sesmos una pieza de lo que hubiera sido un viaducto para traer el agua desde Peguerinos hasta Zarzalejos. Nuestra descendencia, nuestros bailes regionales y típicos y muchas costumbres son raíces segovianas, por supuesto nos queda y compartimos muchas cosas, muchas ideas, muchas formas de pensar, de vivir, de convivir y de organizar de la zona de Segovia. Compartimos incluso las tradiciones, las costumbres, incluso compartimos muchas actividades, ¿no? Nosotros participamos en todos los eventos del sesmo, que es toda la zona de Segovia, con nuestros bailes típicos, y compartimos, ellos vienen hacia acá, nosotros hacia allá, entonces bueno, compartimos y estamos muy ligados, seguimos muy ligados a la zona. Las personas y las familias, que somos muchos, que hemos nacido y hemos vivido y nos hemos criado y hemos mamado de la cultura y el sentir, el alma de Navalcarnero, lo sentimos así abiertamente, y además esa vocación hacia los nuevos navalcarnereños se lo sabemos vender, explicar y fomentar para que se quiera. A través del conocimiento, el amor hacia una tierra y el amor y el orgullo por un municipio y una ciudad se hace mucho mayor, y nosotros, como digo, nos sentimos muy orgullosos. En todas nuestras manifestaciones culturales y sociales está presente ese elemento, además arquitectónicamente también, ese elemento y esa actitud de amor y de sentirnos muy segovianos, además de madrileños, muy segovianos, como sucede en muchos pueblos también, como Navalcarnero, dentro de la Comunidad de Madrid. Hay una integración muy segoviana, tanto en el Escorial como en Lozoya también, y es que las tradiciones culturales, el folclore, los trajes típicos, las costumbres, son muy segovianas. La mayoría de los pueblos, de los ayuntamientos que forman el sesmo de Casarrubios, tienen en sus escudos el acueducto, y hay muchísimas plazas y calles que llevan el nombre de Segovia, o de la comunidad de Ciudad y Tierra de Segovia, o de los sesmos. Sigue existiendo, a pesar de esta división territorial, sigue existiendo esa vinculación segoviana. Hay grupos folclóricos importantes aquí, como quizá el más importante de todos sean los chachipés, que están dedicando mucho esfuerzo en reconstruir, en hacer trajes típicos que tienen el corte segoviano. Quedan un hermanamiento, queda que pertenecemos a lo que es la comunidad Villa y Tierra de Segovia, como un sesmo exterior ya lo que es el límite de la tierra, de la provincia y de la ciudad de Segovia, y quedan muchos vínculos culturales, sociales, que fomentamos y desarrollamos a través del tiempo, y sobre todo cada año con programaciones constantes anuales que compartimos una ciudad con otra. La gastronomía y la micología también tienen notas segovianas. Tenemos muchas singularidades. El escudo es una de ellas, es muy importante, en el que está el acueducto y que se ve claramente, y es ese mensaje constante de lo que es Segovia para nosotros. Tenemos nuestra Plaza Mayor, nuestro corazón de nuestra ciudad, de la vida, de la convivencia, se llama Plaza de Segovia,
están nuestras tradiciones, está nuestra gastronomía, están nuestros bailes regionales, hay muchísimos elementos, cosas de nuestra vida, de nuestra forma de ser, que es y dice y habla siempre de Segovia. El cordero es importante y también la micología, las setas y, en fin, yo creo que eso a lo mejor es lo que menos ha evolucionado en términos de tradición, pero yo creo que hay todavía unas raíces segovianas. La vinculación con Castilla se ve en la fuerte implicación comunera que tuvieron varios de los municipios como El Escorial o Santa María de la Alameda, localidad en la que 60 personas fueron condenadas por esta razón. Castilla para nosotros es muy importante a través de Segovia y a través de la ciudad madre que es para nosotros Segovia, y lo fomentamos siempre. Uno de los además principales hechos históricos precisamente es un alcalde comunero que apoyó a la ciudad de Segovia contra Carlos V, el levantamiento de los comuneros, en una clara vocación de estar siempre con la ciudad de Segovia y tener muchísimas cosas en común a través del tiempo y un destino, un presente, un pasado, pero un presente y un futuro también muy común con Segovia. Actualmente se trata del sesmo de mayor extensión y más poblado de la comunidad de Ciudad y Tierra de Segovia.